¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Dilo al Mundo. En el día de hoy continuamos con nuestro seminario sobre Apocalipsis, Apocalipsis 11. En este caso, relacionado con el tiempo de angustia, de la gran angustia que tendrán que enfrentar los hijos de Dios, los testigos de Dios de la última generación. Y para esto me acompaña mi esposa Loreto Martínez, bienvenida. Muchas gracias y también agradecemos a Dios por tener la oportunidad de estar nuevamente estudiando la palabra de Él, ¿no? Bueno, les recordamos las redes sociales donde ustedes pueden dejar su opinión y comentario. Estamos en facebook.com/redadevenirtv, en youtube.com/redadevenirtelevisión. Y también aprovecho el momento para recordarles que todos los programas anteriores de este seminario de Apocalipsis están subidos en youtube.com/diloalmundo, y ahí ustedes en la cajita de descripción y en la información, ahí ustedes pueden ver las diapositivas. Entonces, si ustedes quieren todo el material que se está presentando aquí, lo pueden adquirir a través del enlace que sale en esa información, ¿no? Así que los invitamos a que ustedes puedan buscarlas y también descargarlas para ampliar el estudio que estamos realizando. Así es, y en nuestro programa anterior nosotros analizamos junto al pastor David Gates y a su papá, el pastor Richard Gates, los plazos de la angustia, podríamos decir lo que los teólogos llaman la pequeña angustia que tendrá que enfrentar el pueblo de Dios, que en términos de duración, en términos de tiempo, es la más larga y es la que se da durante la predicación del fuerte pregón, el último mensaje de Dios al mundo. En nuestro programa de hoy vamos a analizar el tiempo de la gran angustia, que en términos de plazo es la más corta, pero en términos de intensidad es la de mayor angustia, la cual el mundo no ha pasado ni volverá a pasar en ningún momento. Y lo interesante es que si nosotros analizamos la vida de Jesús, vamos a ver de que Él pasó esta misma angustia. Primero predicó en aflicción de espíritu, enfrentándose con el diablo desde el mismo momento de su bautismo, y perseguido por los religiosos de aquel entonces por 3 años y medio. De hecho, durante los últimos años de su ministerio, él tenía que estar escondiéndose de los rabinos y los dirigentes del pueblo, porque ya lo buscaban para apresarlo, para matarlo. Y al final de su ministerio, él entró en una gran angustia, angustia de muerte, que llegó a transpirar gotas de sangre, y en un momento donde parecía que hasta su padre lo había abandonado, ¿no? Él llegó a decir, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Y si es posible, pase de mí esta copa, pero dice que la tuvo que beber esa copa. También los discípulos de Cristo pasaron por estos mismos plazos de angustia, transitando 3 años y medio desde predicación, desde la recepción del Espíritu Santo, así como Jesús recibió el Espíritu Santo en su bautismo. Ellos en el día del Pentecostés también reciben el Espíritu Santo y predican siendo perseguidos por los religiosos. Pedro, por ejemplo, lo apresaban, estaba en la cárcel y le venía un ángel y lo liberaba, ¿no? Y esta persecución fue intensificándose sobre sus discípulos, que antes no habían sido tocados, en el caso de la predicación de Cristo, pero ahora sí la persecución caía sobre ellos, intensificándose hasta que apedrearon a Esteban y se dieron cartas para poder proceder de la misma manera con cualquier cristiano que hubiera en Jerusalén, en Judea y en los alrededores. Y dice que Pablo, siendo todavía no convertido, iba por toda Judea buscando a los cristianos para matarlos a la misma manera que lo hizo con Esteban. Luego de estos 3 años y medio de predicación en aflicción de espíritu y de un plazo de misericordia que fue de unos 30 a 32 años de misericordia para las generaciones inocentes, aquellas que no habían decidido la muerte de Cristo y la persecución de sus discípulos, se produjo la abominación desoladora en el sitio de Jerusalén en el año 66 después de Cristo, con el sitio de Cestio Galo. Ahí los cristianos tomaron conocimiento de la señal que había dejado Cristo para huir a los montes y procedieron inmediatamente al retiro de los ejércitos. En esa primera oportunidad, los cristianos huyeron de Jerusalén y de Judea. Y ningún cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén, 3 años y medio después de este momento. La iglesia cristiana, la iglesia apostólica, aquella que fundó Cristo,
con su venida y con esos nuevos discípulos que estaban comenzando, también pasó por esta persecución, pero ya no en términos literales, sino en términos proféticos, digamos, en términos históricos, a lo largo del tiempo. También podemos ver que en el año 321 se echó por tierra la verdad, cuando Constantino y la iglesia cristiana se unieron y se mezcló el cristianismo con el paganismo. Esto preparó el camino para que se produzca la abominación desoladora, que fue el inicio de la supremacía papal a partir del año 538 después de Cristo. Y a partir de ese entonces hubieron 1260 años de predicación en aflicción de espíritu, podríamos decir, donde la Biblia estuvo encadenada en las iglesias y en un idioma diferente al del pueblo, y solamente podía ser entendida y predicada por estos líderes religiosos que se habían unido al romanismo. Esto sucedió durante 1260 días proféticos o años, y ese tiempo de angustia fue acortado por misericordia por Dios. Pero en el año 1793, en medio de la Revolución Francesa, también se produjo otra gran angustia para la palabra de Dios, el decreto que la Asamblea Legislativa de Francia impuso la prohibición de la Biblia en aquel entonces. 3 años y medio después, un acto de la misma Asamblea Legislativa abolió la norma anterior. Esto se produce dentro de la Revolución Francesa, y en el año 1798 se produce el fin de la supremacía papal, cuando Napoleón, al mando del ejército francés, le quita la supremacía al obispo de Roma en aquel entonces. Sí, a mí me gustaría hacer un comentario que, por ejemplo, al momento de hablar de la vida de Jesús y luego hablar de la vida de los discípulos, Cristo justamente antes de ser crucificado, hizo una oración muy especial que decía, bueno, Señor, tú acompaña a los discípulos, porque él sabía que ellos iban a vivir situaciones similares a las que él estaba pasando, pero también que ellos tenían la misión de predicar y propagar el mensaje con más amplitud y con más poder del que él en ese momento podía hacerlo, ¿no? Pero también que hizo la oración también para la iglesia cristiana y también para las personas de los últimos días, porque iban a hacer una predicación igual, donde iban a llevar el evangelio a todo el mundo. Entonces es donde realmente Cristo iba a ser representado por sus discípulos actuales y en este tiempo. Y nosotros podemos ver que se vivieron etapas similares, con periodos similares. O sea, realmente los discípulos de Cristo van a caminar sus mismas pisadas. Y algo que mencionaste cuando hablaste de Cristo es que Él se escondía, pero en realidad es que Dios no permitía que Él sea tocado porque todavía no había llegado su tiempo. Entonces es como que Cristo también tuvo un tiempo determinado, y Él lo conocía. Entonces es importante que nosotros lo sepamos ahora. ¿Conocerá la última generación los plazos que le tocan a ella? Los hijos de Dios que tienen que predicar el mensaje final de Dios. Bueno, eso estamos tratando de ver en el análisis del capítulo 11 de Apocalipsis, donde nosotros vemos que en el comienzo se da la información acerca del inicio de un juicio sobre los que están adorando en el templo. Dice, mide el templo de Dios, el altar, y a los que adoran en él. Podríamos decir, es el juicio de los vivos, porque los muertos no adoran, ¿no? Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Nosotros tenemos revelación que el término hollar la ciudad santa, lo mismo que sucedió en la primera abominación desoladora en el sitio de Jerusalén, en el tiempo del fin se refiere a la imposición de las leyes dominicales que regirán en el mundo, comenzando desde los Estados Unidos. Esa va a ser la abominación desoladora del tiempo del fin, una ley dominical que no solamente imponga el domingo, sino que también ataque la ley de Dios, que esté en oposición a la ley de Dios. Entonces, en un primer momento, hollar la ciudad santa se refiere a la imposición de las leyes dominicales
menores, podríamos decir, que todavía no atacan a la ley de Dios, hasta que al fin de estos 42 meses, 3 años y medio, se produce la abominación desoladora, que es el ataque a la ley de Dios en aquella ley que va a implicar la marca de la bestia, que cualquiera que no acate esta normativa no pueda comprar ni vender si no recibe la marca de la bestia, que es la imposición del domingo. A partir de allí, los dos testigos de Dios que nosotros analizamos en nuestros programas anteriores se refieren al accionar de dos pueblos, también el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero también los pueblos que les representan. El pueblo judío como el olivo natural y el pueblo gentil, el pueblo cristiano que no es descendiente de sangre de Abraham, que es el olivo silvestre, que fue injertado en el olivo natural, como dice Pablo en Romanos 11. Bueno, estos dos testigos también están representados por dos profetas, Moisés y Elías. Uno que es trasladado al cielo sin ver la muerte en el caso de Elías, y otro que en la misma víspera de la tierra prometida tiene que pasar por la muerte a causa de un pecado de autoridad, podríamos decir, en relación con Dios. Estos dos testigos, veníamos diciendo luego de la abominación desoladora, tienen que predicar vestidos de cilicio, en amargura de vientre, podríamos decir, o de espíritu, 1260 días también, 3 años y medio. Lo mismo que nosotros vemos reflejado aquí en el capítulo 10, cuando se le ordena que tome el librito, que lo coma, que iba a ser dulce en su boca, pero que iba a amargar su vientre. Y en ese momento, cuando está con el vientre amargado, o está vestido de cilicio, podríamos decir, es donde se le dice, él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Este es el contexto de Apocalipsis 11. No podemos deshacernos de este contexto a la hora de analizar esto. Por más de que hayan habido cumplimientos de todo este texto en el pasado, el contexto es el tiempo del fin, ¿no, Loreto? Sí, y los profetas que mencionaste, Elías y Moisés, están representados en Apocalipsis 11 en el versículo 6, que dicen, tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva, que fue lo que sucedió en el tiempo de Elías. ¿No hay otro profeta que haya hecho eso? No. Y después dice, en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y eso sucedió en Moisés, en las plagas de Egipto. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran, como lo que sucedió Egipto, con Moisés, sí. ¿no? Es muy importante la historia de Moisés y entender lo que sucedió en Egipto, porque las plagas nos dan también una luz de lo que van a ser las plagas de Dios para el último tiempo, ¿no? Y el contexto que van a estar viviendo estos dos testigos del tiempo del fin. Sí. Van a estar dando su testimonio en medio de señales en los cielos y en la tierra a través de las trompetas del Apocalipsis, pero eso lo vamos a ir viendo luego. Entonces, lo que estamos diciendo en una visión gráfica es que durante los primeros 3 años y medio del juicio de los vivos, esto es una hipótesis para ser estudiada, no es algo dogmático, estamos presentando lo que entendemos de la Biblia. Durante los primeros 3 años y medio lo que va a estar en juego es el carácter de Dios, así como durante los primeros 3 años y medio de la semana 70 de la profecía de las 70 semanas, lo que estaba en juego era Cristo. Entonces no eran los discípulos. En este periodo lo que está en juego es la ley de Dios, a ver si va a ser aceptada o rechazada. Y sabemos que la ley de Dios es el carácter de Dios. Entonces, ¿vamos a aceptar el carácter de Dios o lo vamos a rechazar? Directamente se está juzgando, podremos decir, se está analizando a Dios mismo en la persona de su ley durante los primeros 3 años y medio. ¿Qué va a hacer la gente de la última generación? La va a crucificar, así como crucificó a Cristo a la mitad de la semana. Y esa es la abominación desoladora, que no solamente imponga el domingo, sino que también ataque el día santo de Dios, que es el sábado, según el 4.º mandamiento de la Biblia. Y a partir de allí empezarían a transcurrir los plazos que están establecidos en Daniel 12, los plazos que van a correr desde el momento en que se levante Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de Dios. 1290 días hasta el fin del tiempo de gracia. El tiempo de persecución abarca nada más que 1260 días, que son 3 años y medio, y que empezaría a correr después de la puesta en vigencia de la abominación desoladora. Se necesita un plazo para que se pueda promulgar y poner en vigencia una ley.
A partir de allí, el pueblo de Dios va a huir a las montañas y va a haber gran tribulación en las ciudades, persecución y martirio de hijos de Dios. Durante este plazo, se va a producir lo que es el concepto de la dispersión del poder del pueblo santo. ¿Qué quiere decir esto? Así como los cristianos que estaban en Jerusalén y en Judea, cuando fueron perseguidos, huyeron e iban por todas partes del mundo predicando el Evangelio, los cristianos que están en las ciudades van a ser perseguidos y van a ir por todas partes en su vida hacia los pueblos más chicos y las montañas, predicando el Evangelio y diciendo a las personas: viene Cristo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es la dispersión del poder del pueblo santo. Se va a multiplicar su fuerza, pero disperdigada por todo el mundo. Y como comentábamos recién, la actividad más fuerte de estos dos testigos se va a dar en medio de trompetas que establecen plagas con mezcla de misericordia de parte de Dios. Al principio se van a producir señales en la tierra, en los ríos, en el mar, en el sol, pero eso va a ir cada vez más apuntando cerca del hombre hasta que, dice en la quinta trompeta, se le da mayor poder al diablo para engañar a las personas y para perseguir a los hijos de Dios. Dice que desciende con grande ira sabiendo que le queda poco tiempo, en palabras de Apocalipsis 12. Y viene la ira de las naciones al final de este periodo, cuando se cierra el tiempo de gracia, cuando los ángeles que estaban reteniendo los vientos los sueltan, ¿no? A partir de ese momento es donde viene el tiempo de la gran angustia para los hijos de Dios, cuando ellos ya saben reconocer el fin del tiempo de gracia, saben que no hay mediador en el santuario celestial y que ellos tienen que habitar ante la presencia de un Dios santo sin pecar. Dice: ¿quién podrá sostenerse en pie, no? Sí, y bueno, revisando la historia de Jacob, que ustedes la pueden buscar en sus Biblias, él sufrió una angustia. ¿Por qué por qué se lo compara con el tiempo de angustia de Jacob? Porque Jacob se iba a encontrar con su hermano, porque lo había engañado, y entonces él sentía de que su hermano podía llegar a matarlo. Su propio hermano venía como dice, en guerra contra él para matarlo. Ese era su objetivo. Venía armado junto con una gran comitiva. Y entonces él sentía como que, bueno, Dios puede permitirlo porque yo pequé. O sea, él se sentía indigno. Él se sentía indigno y reconocía que era pecador. Entonces es como que el momento en el que las personas van a estar en angustia va a ser más porque ¿será que todos mis pecados fueron perdonados? ¿Qué pecado no confesé? Entonces van a intentar recordar eso, porque van a decir, bueno, Dios va a tener la oportunidad, Dios va a poder permitir que lleguen a matarme, porque eso era lo que estaba pidiendo. Y entonces fue cuando tiene una lucha con Jesús mismo, Jacob, y al final Jesús lo bendice. Pero es como que la angustia que se vive en esos días es para ver si realmente nosotros vamos a poder estar de pie delante de Dios en ese día grande y terrible, ¿no? Cuando todos vengan para matarnos y nuestra conciencia nos dice que somos pecadores y que cómo podremos habitar ante la presencia de un Dios santo. Pareciera, como en el caso de Cristo, de que Dios nos está abandonando. Padre mío, ¿por qué nos has abandonado? Esa misma gran angustia es la que van a tener que enfrentar los hijos de Dios de la última generación, ¿no? Los que quieran ver a Cristo regresar. Así que si tú quieres ver a Cristo regresar, no tienes que temer a todo esto. Si no, va a ser preferible, como quien dice, que caigas antes. Pero si tú tienes deseo de ver a Cristo y de ser rey con Él por la eternidad y sacerdote, tienes que tener valor, porque los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos, e informarte de los plazos y las profecías que Dios ha dado para este tiempo, porque son de gran ayuda. Ahora, nosotros no estamos poniendo ningún tiempo, ningún plazo con este estudio. Estamos queriendo analizar los plazos que están establecidos para el tiempo de persecución de la iglesia, ¿sí? Lo que vamos a tener que aguantar y que Dios ha revelado información. Pero en su palabra Jesús dijo que si no fueran acortados estos periodos, nadie sería salvo. Entonces, no se puede establecer ninguna fecha. Ahora, hay una gran señal que Dios ha dejado en su palabra, que es la que nos va a indicar la proximidad ya con información sólida del tiempo del fin. Fíjense esta cita, dice así: por el decreto que imponga la institución del papado, o sea el domingo, en violación a la ley de Dios
no es solamente imponer el domingo, es en violación de la ley de Dios. Nuestra nación se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extiende la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Es clarísimo, las leyes dominicales son los que nos van a dar la pauta clara y cierta de que el fin está cerca, de que los plazos están empezando a correr en relación a la abominación desoladora. Dice aquí, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás, o sea, se le va a dar mayor poder al diablo cuando se le da la llave del pozo del abismo, y que el fin está cerca. Y no solamente eso, sino que, bueno, aquí dice cuando la imposición del domingo, pero también está atacando el sábado, la abominación desoladora, pero cuando vemos a estos tres poderes, que sería el protestantismo apóstata. Los protestantes apóstatas de Estados Unidos Sí, y de todo el mundo. Sí. El poder romano, o sea, el poder papal, y también el espiritismo. O sea, cuando veamos estas tres fuerzas actuando, también es que tenemos que ver que, o sea, vamos a ver que el tiempo del fin está cerca. Así es. Y la siguiente cita aclara cómo va a ser la situación. Dice, como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios, de que nuestra nación colmó la medida de su iniquidad y de que el ángel de la misericordia está por emprender el vuelo para nunca más volver. Estamos al límite, en el umbral del desenlace del gran conflicto entre el bien y el mal, cuando el tiempo de la misericordia está por terminar. Dice, los hijos de Dios se verán entonces sumidos en aquellas escenas de aflicción y angustia de Jacob. Y como la sangre de Abel clamó desde el suelo, hay voces que claman a Dios desde la tumba de los mártires, desde los sepulcros del mar, desde las cuevas de las montañas, desde las bóvedas de los conventos, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Apocalipsis 6:10. Si prestamos atención, aquí se está citando un pasaje que está en el contexto del quinto sello, el clamor de los mártires. Muchas personas que ya creen que los sellos se cumplieron, que están parte de la historia de la iglesia, pero aquí es claramente una referencia a que el clamor de estas personas que van a vivir en la última generación es un cumplimiento futuro del quinto sello del Apocalipsis, cuando se produce el clamor de los mártires. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Nosotros lo vimos en nuestro estudio sobre los sellos del Apocalipsis, donde el primer sello era el caballo blanco, que nosotros, a nuestro criterio, es el comienzo del Evangelio por todo el mundo, en cabeza de Cristo, quien es el gran príncipe que está vestido de blanco y coronado de oro, el que sale habiendo vencido en el juicio de los muertos y para vencer en el juicio de los vivos. Luego iba a venir el caballo rojo, que se iba a producir la pérdida de la paz sobre la tierra, ¿no? Y que se matasen unos a otros. En el caballo negro veíamos que se multiplicaban los dolores y se produce gran hambruna en la tierra y se producen enfermedades. Y ya en el cuarto caballo dice que se llama Hades y que le sigue el sepulcro y que muere una cuarta parte de la tierra. Bueno, ahora nosotros con el coronavirus y con todo esto empiezan a haber los temores por el Apocalipsis, ¿no? Lo que describen estos sellos. Pero después de que se desenlace todas estas pestes que van a venir junto con los sellos del Apocalipsis, se va a producir el martirio de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque se los va a acusar
de que son los causantes de todo esto. Y que porque no cumplen una norma de la Iglesia y del Estado en el descanso del domingo y porque están descansando en sábado, son los culpables que atraen los juicios de Dios. Acto seguido va a venir la ira de Dios, ¿no? Que va a poner fin a la ira de los hombres. Esto es lo que presentan los sellos del Apocalipsis. Ahora, entrando nuevamente en lo que revela Apocalipsis 11, nosotros tenemos que los dos testigos del Apocalipsis están relacionados con dos profetas de la Biblia, que son, como decíamos al comienzo, Elías y Moisés. Ahora, si nosotros analizamos la vida de estos dos profetas, vamos a ver que ellos profetizaron en medio de plagas sobre aquella nación. Ahora, ¿qué dice el texto bíblico acerca de qué va a pasar con ellos cuando acaben su testimonio? Dice Apocalipsis 11:7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, nosotros veíamos en nuestro programa anterior que se refiere a la bestia romana, que es la que era, no es y está para subir del abismo. Apocalipsis 17:8. Y en las citas que leíste hace un momento, de Elena de White, también dice que el protestantismo va a extender la mano al abismo. O sea, sí. Importante eso. Y que después los protestantes, el papado, va a levantar su mano para el espiritismo desde el abismo. Entonces también es un contexto que está clarísimo que cumple está esta aquí. profecía. Sí. Dice entonces, cuando hayan acabado su testimonio, terminaron la predicación, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿En qué? En la persona de su ley. Anteriormente, cuando se crucifica a Cristo y se impone la abominación desoladora en su personalidad, en su carácter, en su ley. Dice, y los pueblos de las tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres ¿por cuánto tiempo? 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Aquí se ve reflejado esto que comentábamos recién del contexto de las plagas de las trompetas, no de las copas de la ira de Dios, porque todavía había misericordia. Pero los dos testigos profetizan en medio de tormenta sobre la tierra. Ahora nosotros leímos una cita en nuestro programa El desarrollo de las leyes dominicales junto a Enrique Rosenthal en relación a la última etapa de las leyes dominicales, que es el decreto de muerte. Dice, el decreto que se promulgará finalmente contra el pueblo remanente de Dios será muy semejante al que promulgó Asuero contra los judíos. Asuero es la historia de Esther, ¿no? Vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, o sea, es un edicto a nivel mundial, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, o sea, el domingo, quedaría la gente en libertad para matarlos. Esto es precisamente lo que hizo el decreto firmado a instancias de Amán por el rey Asuero, el que establecía un día específico, el día 13 del mes 12º, era un día que salía de la astrología, en que se estableció para matar a todos los israelitas en el tiempo de la reina Esther, ¿no es cierto? Pero ¿quién lo iba a matar? Las personas eran autorizadas a perseguirlas y matarlos. ¿Qué hizo Dios en aquel momento? Bueno, comisionó a Esther para que realice su obra ante el rey Asuero, y éste le dio su anillo para que hagan otra ley que no podía anular la anterior, pero podía complementarla. ¿Y qué pasó? Hicieron una ley diciendo que los israelitas podían defenderse en esa oportunidad. Y ese día, en vez de ser la matanza de los israelitas, fue la gran matanza de todos los que buscaban la muerte de los israelitas. Murieron más de 100.000 personas en aquel día. Pero ninguno de los hijos de Israel.
Y esto es lo que va a suceder en el tiempo del fin. El mismo día que se establezca para que las personas puedan matar a los hijos de Dios, va a ser el día en que Dios va a liberar y va a vindicar a su pueblo. Y en vez de morir los que los perseguían, van a morir los que lo atacaban. Y es interesante que dice ejemplares por distintas partes de la tierra, o sea, va a estar por toda la tierra. Y ese edicto, bueno, antes tal vez se nos hacía un poco más difícil pensar, ¿cómo puede ser que se propague un edicto en toda la tierra? Pero ahora con el tema de coronavirus, nosotros estamos viendo que las mismas acciones que se están tomando en un país, se están tomando en otro país y están como que se están Y se multiplicando siguen las en otras. orientaciones de organismos supranacionales. Sí, entonces es como que realmente es sorprendente y te hace ver un poco de que realmente va a haber una manera de hacerlo y de hacerlo rápido, porque vamos a estar en momentos de angustia, en el momento de tormento, cuando se va a ver la oportunidad de, bueno, vamos a dictar un edicto y se va a comenzar a multiplicar de manera rápida en En distintas este partes caso, por del ejemplo, mundo. pueden haber 3 enfermos en un país, pero se toman medidas rápidas para llegar con medidas extremas hasta cortar por lo sano, podríamos decir. Y esto es lo que va a pasar en aquel entonces. Ante la inminencia y ante haber habido mucho sufrimiento sobre la tierra, se van a tomar medidas drásticas contra el pueblo de Dios, acusándolos de que son los ellos- causantes de todas esas enfermedades y esas plagas, ¿no? Sí, Ahora, nos preguntamos, ¿qué pasó en la historia de Elías? Porque evidentemente en Apocalipsis 11 se lo nombra en el contexto, ¿no? Analicemos. Él denunció la apostasía del pueblo judío, también del rey Acab y de Jezabel. El rey Acab vendría a simbolizar el poder político, Jezabel, el poder religioso corrompido, pagano. Ahora, Elías tiene que huir al desierto, a las montañas, por 3 años y medio, donde es sustentado por Dios, a través de cuervos que lo alimentan y después una viuda que no tenía ni para comer ella, Dios la utiliza para que le dé de comer al profeta Elías, sustentando milagrosamente tanto a la viuda como a Elías. Ahora, ¿qué pasó después de estos 3 años y medio? Dios puso las cosas en claro en el gran día del juicio, donde se definió la cosa, si iban a adorar a Dios o iban a adorar a los falsos dioses. Ahí se dio muerte a los profetas de Baal, pero ¿eso terminó el problema? De ninguna manera. Dice que Jezabel, la reina de Israel, que era pagana, se encendió en ira contra el profeta y juró que al día siguiente daría muerte al profeta de Dios. Esto hizo entrar en gran angustia a Elías, el profeta que había sido con gran valentía y que había ordenado, por ejemplo, 2 veces que descienda fuego del cielo y queme a un escuadrón entero de personas que venían para buscarlo. De repente tiene una gran angustia, angustia de muerte, lo vamos a estar leyendo enseguida, y tiene que huir nuevamente a las montañas, ¿no? En este momento, Dios se encuentra con él, lo fortalece y lo capacita para transitar otros 40 días en angustia, pero 40 días y 40 noches atravesando el desierto hasta el monte Horeb para encontrarse con Dios. Luego de esto, tiempo después, no sabemos cuánto, Elías es trasladado al cielo sin pasar por la muerte. ¿Será que los redimidos de la última generación van a tener una experiencia parecida a esta? Ahora, ¿qué pasó con Moisés? Moisés también tuvo que salir de Egipto, podríamos decir, sacar al pueblo de la esclavitud del pecado, y pasaron un tiempo de muchas plagas sobre la tierra, donde sale vencedor. Pero después, en los 40 días de su transitar por el desierto, que se terminan convirtiendo en 40 años, por la dureza de los corazones de ese pueblo, pero en 40 días podrían haberlo transitado y haber entrado a la tierra prometida, Moisés comete un pecado. Y al final de estos 40 años, viendo la tierra prometida con sus propios ojos, no puede entrar en ella, sino que tiene que pasar por la muerte. Justamente el mismo plazo, 40. Entre Elías y Moisés. Ahora, volvamos a la historia de Elías. Dice la Biblia en 1 Reyes 19:1.
Acab dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal, ¿no? Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto a tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. En palabras de Jesús podríamos decir: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, ¿no? Pues no soy yo mejor que mis padres. Es un contexto en donde él está con gran angustia de muerte, pero se siente indigno, pecador. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. ¿No va a suceder lo mismo en el tiempo del fin? Los hijos de Dios que se dicen cristianos no van a dejar el pacto de Dios. Han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y dice el versículo 15, le dijo Jehová: ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Azazel por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, a Eliseo de Safat de Abel Menoa ungirás por profeta en tu lugar. Y el que escapare a espada de Azazel, Jehú lo matará, y el que escapare a espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. O sea, había un remanente de 7,000, dice acá, es el número que se da, de profetas que no habían doblado sus rodillas delante de Baal, ni habían besado con sus bocas. Lo interesante es que este mismo número también aparece en la profecía de Apocalipsis 11. Dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios. O sea, si vemos a Elías, por ejemplo, después de 3 días y medio, desde que Elías recibe la noticia, es al día siguiente y empieza su huida. Deja a su criado y sigue en huida un día más y está con angustia de muerte. En aproximación es más o menos este plazo de 3 días y medio de gran angustia. Y dice que después de 3 días y medio, aquí en Apocalipsis 11, entra en ellos espíritu de vida enviado por Dios. Dios los fortalece con pan y con agua enviado por el cielo. Dice: y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. O sea, el mundo puede ver esto y se atemoriza. Y dice: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Después de que son fortalecidos, son llevados al cielo en una nube o en un carro de fuego, así como fue Elías. Dice: en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron o se llenaron de temor, y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Justamente el mismo número, 7,000 hombres. Lo mismo que habíamos visto en el caso de Elías. Eran 7,000 que Dios se había reservado y que no habían doblado sus rodillas ante Baal ni sus bocas los habían besado. Pero aquí en Apocalipsis dice que tienen que morir en un terremoto que sucede en la ciudad. ¿Será que simbolizan a Moisés? Aquellos dirigentes que han estado conduciendo al pueblo
pero que han sido en el tiempo de la angustia inadvertidos, se han escondido y no han hablado. Se han mantenido fieles, pero no hablaron. ¿Podrán ser los dirigentes así como Moisés, que también cometieron el pecado de tomar la obra por cuenta propia y en vez de hacer lo que Dios les había dicho, hacer lo que a ellos les parecía? ¿Por qué causa? ¿Porque estaban enojados? ¿Será que a Moisés le tocó pagar la peor parte por un pecado de su vida, ser el símbolo de toda la dirigencia de la iglesia de Dios de este tiempo? Porque es claro que Moisés y Elías están representados. Unos son llevados al cielo sin ver la muerte y otros mueren aquí, 7.000, el mismo número que estaba en la historia de Elías. Esto es una hipótesis, no podemos decir nada concluyente, pero los números coinciden muy llamativamente entre una historia y la otra, y los contextos son muy similares. Y además se los cita a Elías y a Moisés. Ahora, otra cosa que queremos hacer resaltar es los plazos. Ya estamos dentro de la gran angustia, el tiempo de angustia de Jacob. Tanto Elías como Moisés tuvieron un plazo de 40 días de transitar por el desierto para encontrarse con Dios en un monte al final de su tránsito, ¿no? Ahora, antes de ese plazo de los 40 días, hay algunos días, 3 días y medio, dice Apocalipsis 11, que van a ser de gran angustia para los hijos de Dios. Dentro de ese plazo es donde se produce la ley de pena de muerte para todos los hijos de Dios, y en ese momento entran en gran angustia, en la angustia de Jacob, porque sus propios hermanos vienen para matarlos. Y parece que Dios se ha apartado de ellos. Ellos se sienten que no son mejores que el resto. Y es el gran angustia donde al cabo de esos 3 días y medio de muerte, podríamos decir, espiritual, son fortalecidos por Dios y a partir de allí transitan 40 días y 40 noches por el desierto para encontrarse con Dios al final de este periodo. Al final de este periodo profético nosotros vimos que en Apocalipsis 10 se presenta un ángel pisando sobre el mar y sobre la tierra, sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y sobre tierras deshabitadas, sobre la bestia que sale del mar y sobre la bestia que sale de la tierra. Él pisa sobre ellos y jura que el tiempo profético no sería más. Y en ese momento truena el cielo con la voz de Dios que anuncia el día y la hora de la segunda venida de Jesús y fortalece nuevamente a su pueblo. O casualidad, cuando Elías transita el desierto 40 días y 40 noches, se encuentra con Dios. Y dice que primero pasa un gran viento destructor, que se quebraban los montes y las peñas, pero Jehová no estaba en ese viento. Pasa un gran fuego, y Jehová no estaba en ese fuego, hasta que llegó una brisa suave y serena, y dice Jehová estaba en esa brisa. Esto es lo que va a suceder en el tiempo del fin. Los elementos van a estar siendo trastocados, mas Dios no va a estar donde están trastocándose los elementos. Dios está acompañando con una suave brisa a los hijos de Dios previo a la partida para el cielo, ¿no? Y algo que me llama la atención también es que cuando estabas mencionando el tema de Elías, la historia de Elías y estaban los plazos, había un periodo que no se sabía cuánto tiempo era hasta que él ascendió al cielo en un carro de fuego. Ya que no se sabe cuánto tiempo es hasta que vamos a poder ver a Cristo volver y vamos a ascender al cielo. Bueno, Dios quiera que podamos estar en ese grupo, a poder vivir con Él eternamente. Entonces, hasta en esa parte de la historia de Elías se cumple lo que estás presentando aquí. Ahora, yo pregunto, Jesús dijo que el tiempo de la segunda venida de Jesús iba a ser como los días de Noé. ¿Cuántos días estuvo Noé después de que se cerró la puerta del arca, que es el tiempo de la gracia, simboliza, dentro del arca sin haber ni una gota afuera, lleno de animales y con toda la gente burlándose y también viniendo por su vida quizás afuera? Estuvo una semana, el doble de este periodo.
¿Cuántos días de angustia fueron? Yo no lo sé, pero posiblemente también pueden haber sido 3 días y medio. Pero es un plazo corto. Después de este plazo corto de gran angustia, donde no se ve a Dios por ningún lado, pero se sabe que está cerrada la puerta de la gracia, ¿cuántos días llovieron en el diluvio? 40 días y 40 noches, que es el plazo donde Dios derrama su ira sobre los malvados y los destruye. Al final de este periodo, transcurrieron algunos periodos que demoraron hasta que se asentó el arca y pudo volver a surgir la vida. Dice una cita de Elena de White en relación a Apocalipsis 12, que me gustaría que la consideremos. El apóstol San Juan, estando en visión, oyó una gran voz que exclamó en el cielo: ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12:12. Y esto es lo que nosotros analizamos en el seminario 7 batallas sobre Apocalipsis 12. Espantosas son las escenas que provocaron esta exclamación de la voz celestial. La ira de Satanás crece a medida que se va acercando al fin, y su obra de engaño y destrucción culminará durante el tiempo de angustia. Y dice la siguiente cita: pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños e inducirlos a que se unan a Satanás en su última lucha contra el gobierno de Dios. Mediante estos agentes, tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que le pertenecen al Redentor del mundo. Harán curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Esto que está describiendo aquí la cita de Elena de White es justamente lo que describe la quinta trompeta del Apocalipsis, cuando al diablo, el ángel que cayó del cielo, la estrella que cayó del cielo, recibe la llave del abismo. Y del abismo surgen como humo de un pozo langostas que van a atormentar a los hombres. Ahora, es interesante que nosotros, si analizamos Apocalipsis 13, también vamos a ver a esta bestia que va a imponer el día de descanso papal, tanto la romana como la de Estados Unidos, pero se dice que una de sus cabezas había sido herida de muerte, pero que su herida mortal fue sanada. Eso implica que ya la herida mortal está en el pasado, ya estamos en el periodo donde ha revivido. Y dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto sucede luego de que es curada. Y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y esto volverá a suceder en el futuro. Y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Es el mismo plazo en que los hijos de Dios tienen que predicar vestidos de silicio, ¿no? Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos, dice el versículo 7, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora, aquí, si nosotros seguimos leyendo, vamos a ver que va a aparecer otra bestia que sube de la tierra, que tiene 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero que habla como dragón, que nosotros sabemos representa el accionar de los Estados Unidos de Norteamérica, como dice, darle la mano al poder romano y hacerlo surgir del abismo. Dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia a través de la ley dominical, cuya herida mortal fue sanada. Segunda vez que establece la herida mortal sanada en el pasado. Ahora, fíjense lo siguiente, dice el versículo 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Esto no es lo que hizo Elías?
En el caso de la historia de Elías, no le fue dado a los profetas falsos del diablo hacer descender fuego del cielo ante la vista de los hombres. Y los que murieron fueron los profetas de Baal. Pero en el tiempo del fin, cuando se le dé la llave del pozo del abismo a Satanás, y éste tenga mayor poder, se le permitirá hacer grandes señales, de tal manera que hace descender fuego del cielo ante la vista de los hombres. O sea, engaña, dice el versículo 14, a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de ella, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen de la bestia, que tiene la herida de espada, pero vivió. Dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Esto sabemos que representa al accionar de los protestantes apóstatas que van a formar una imagen, un reflejo fiel de lo que fue la bestia romana en el pasado, y van a matar a todos los que no se postren ante la marca de la bestia, que es la institución del domingo como día de reposo en contraposición con el sábado. Sí, Y eso es la marca de la bestia, ¿no?, que describe allí. y todo lo que va a suceder es después de que los dos testigos terminan su testimonio, porque ahí dice, y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y cuando recién es que, o sea, cuando ellos terminan su testimonio, es cuando Satanás puede matarlos, los mata en la plaza, ¿no? Entonces ahí vemos que sucede todo después de ese periodo de tiempo. Claro, aquí hay dos eventos que tenemos que analizarlos. Primero se describe a una bestia que ha sido sanada. Sí. Y después se describe a otra bestia que le da energía a esta otra, Sí. ¿no? Y que le da autoridad y que hace que todos adoren a la primera bestia imponiendo una falsa adoración. Sí. Esa es la imagen de la bestia, los Estados Unidos, los protestantes apóstatas de los Estados Unidos. Ahora, como vos decías, transcurre el tiempo hasta el tiempo en que los hijos de Dios son Terminan su vencidos. testimonio. ¿Cuándo ocurre que van a ser vencidos? Cuando terminan el Cuando testimonio. acaban su testimonio. Muy buena tu acotación. Ahora, es importante destacar el aumento del poder del diablo en este tiempo. Pero no solamente el diablo se va a levantar en grande autoridad en este tiempo. La Biblia dice que será un tiempo de gran angustia como nunca fue por todo esto, pero que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y para esto nos gustaría compartir algunas citas que se encuentran en el libro El conflicto de los siglos de Elena de White, en el capítulo titulado El tiempo de angustias, el capítulo 40. Y justamente comenta este pasaje de Daniel 12:1, donde dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro. Y a continuación sigue diciendo, cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra. Cuando hayan acabado su obra, decíamos, ¿no? Sí. Habrás recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el Espíritu Santo, y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Si ustedes leen el mensaje a la iglesia de Filadelfia, dice, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Sí. Aquí el pueblo de Dios va a estar preparado por Dios para la hora de prueba que le espera. Los ángeles se apresuran, van y vienen de acá para allá en el cielo. Un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final, y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá, hecho es. Y todas las huestes de los ángeles depositarán sus coronas mientras Él anuncia en tono solemne, el que es injusto sea injusto aún, el que es sucio sea sucio aún, y el que es justo sea justo aún, y el que es santo sea aún santo. Apocalipsis 22:11. Y continúa diciendo, cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante este tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor
a la vista del santo Dios. Nada refrena ya a los malos, y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. El Espíritu de Dios, al que se opusieran obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a la merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Acá se está poniendo este paralelo que nosotros comentábamos al principio. La ciudad de Jerusalén es una maqueta de lo que sucederá en el tiempo del fin. Lo que sucedió en la Revolución Francesa es otra maqueta de lo que sucederá cuando los hombres se aparten de la ley de Dios. Y eso es lo que menciona Mateo 24, pero también Lucas 21. Y aquí dice, desde el versículo 16, dice, y seréis entregados aún por vuestros hermanos y padres y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. En vuestra paciencia poseed vuestras almas. Aquí está la paciencia de los santos, ¿no? Y quería leer el comentario bíblico adventista que dice lo siguiente: Cristo muestra que la humanidad, sin el poder controlador del Espíritu de Dios, es un terrible poder para el mal. La incredulidad y el aborrecimiento de reproche levantarán influencias satánicas, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Principados y potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de la maldad en las regiones celestes se juntarán en una furiosa unión. Se confederarán contra Dios en la persona de sus santos. Ahí lo vemos reflejado. Y también lo vemos en Apocalipsis 11, cuando son crucificados, ¿no? Se confederarán, eso ya lo leí, y dice, mediante tergiversaciones y falsedades desmoralizarán tanto a hombres como a mujeres que según todas las apariencias creen en la verdad. En esa terrible obra no faltarán testigos falsos. Y aquí quiero... Lo mismo que sucedió con Cristo, ¿no? Sí, hacer una mención de que en Apocalipsis 11 se habla de, y vos lo comentaste, de que se crucifica la ley, que es el carácter de Dios. Y que se crucifica a Cristo en la persona de la ley. Pero nosotros podemos ver también de que se crucifica a Cristo en la persona de sus santos. O sea, y es importante que las personas de sus santos, que en la persona de sus santos se va a cumplir el carácter de Dios que está establecido en la ley. Entonces nosotros tenemos que hoy comenzar a vivir bajo la ley de Dios, porque eso nos va a permitir vivir bajo el carácter de Cristo, que nosotros tenemos que representarlo al mundo en esta generación, que está en terrible confusión y en todo lo que está sucediendo. Entonces, creo que es momento en que nosotros nos pongamos a trabajar por Dios y a conocer su carácter para que eso sea impresionado en nuestra vida y comenzamos a vivir realmente la ley de Dios en nuestra vida. Amén. Y eso es lo que va a venir a continuación en esta cita que estamos leyendo. Dice, los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra. Aquí podemos ver de que en este momento ya han habido castigos de Dios sobre la tierra. Y se los mirará como si fueran la causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los hombres, que llenarán la tierra de aflicción. El poder que acompañe la última amonestación enfurecerá a los malvados. Su ira se ensañará contra todos los que hayan recibido el mensaje, y Satanás despertará el espíritu de odio y persecución en un grado de intensidad aún mayor. Aquí esta cita es clara en relación a que cuando se acabe la gracia, ya han habido un montón de llamados de atención a través de hechos y convulsiones en la naturaleza y en luchas sangrientas entre hombres. Y dice más, una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente
por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular, la convertirá en objeto de execración universal. O sea, la van a poner como objeto de burla, de crítica, de juicio para esas personas, universal, dice. Se demandará con insistencia que no se tolera a los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y a una ley del Estado, pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y anarquía. Este mismo argumento fue presentado contra Cristo hace más de 1800 años por príncipes del pueblo. Nos conviene, dijo el astuto Caifás, que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación se pierda. Más o menos justamente lo que sucede cuando surgen epidemias globales, ¿no? De que una persona la acusan de estar infectada y dicen, más vale que quememos a esa persona y no que todo el pueblo se contamine a causa de esa persona. Bueno, de esa misma manera van a mirar a las personas de los santos en el último tiempo. Se los acusará de ser los causantes de todos los males que ocurren en la tierra y van a decir, es preferible que estos mueran y que no todo el mundo siga sufriendo. Pero, ¿y por qué es que va a hacer eso? O sea, por un lado, porque ellos se oponen, ¿no? a seguir lo que la minoría se está oponiendo, a seguir lo que están diciendo la mayoría. Pero no solamente eso, sino que yo creo que como Cristo, como en el tiempo de Cristo, Él daba un testimonio y su vida daba un testimonio que los condenaba, que condenaba a los demás. Entonces eso era lo que los enfurecía. Entonces cuando una persona eso pasaba en el tiempo de Caín y Abel. Lo mismo, Abel siguió el ejemplo, lo que Dios le dijo, entonces sus acciones condenaban a las acciones de su hermano. Y eso también es lo que lo enfurecía, cuando en realidad todas las dificultades en la naturaleza y todos los problemas en el tiempo de Noé Son contenidos, ¿no? Por la justicia de los justos. Sí, pero fueron hechas debido a la maldad de las personas. Pero en este punto es como que te están echando la culpa de algo que en realidad es su culpa. Exacto. Entonces eso es lo más importante, que ahora nosotros tenemos que vivir alejados de la maldad, a pesar de que nuestro testimonio llega a causar confrontación, ¿no? Y fíjate que es lo mismo que sucedió con Cristo. Sí. Dice la cita a continuación. Este argumento parecerá concluyente, el de que más bien que paguen los pocos justos por los pecadores, ¿no? Sí. Y finalmente se expedirá contra todos los que santifiquen el sábado un decreto que los declare merecedores de las penas más severas y autorice al pueblo para que pasado cierto tiempo los mate. O sea, acá no hay juicio previo. Autorizan al pueblo a matar a los que no se están sujetando a estas leyes de la marca de la bestia. Dice, el romanismo del viejo mundo y el protestantismo apóstata en América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren todos los preceptos divinos. Y eso es lo que aquí, por ejemplo, se está diciendo santifiquen el sábado. Entonces ahí está pasando lo mismo que Abel. Abel estaba adorando a Dios de la manera que Dios le estaba diciendo que adore. ¿Y qué hizo Caín? Tuvo deseo de matarlo. Entonces aquí ya, y es terrible lo que dice, porque imagínense que cualquier persona puede venir a matarte, a quitarte la vida. Las turbas enfurecidas, Sí. Atizadas por los medios de comunicación y los gobiernos, diciendo que esas pequeñas minorías son los culpables, y una turba enfurecida que no tenga el poder refrenador del Espíritu Santo en su corazón. Y no hay nada que te Son proteja. como demonios. O sea, realmente no hay nada, no hay ninguna ley humana que te proteja. Simplemente la dependencia de Dios. Continúa este capítulo diciendo, el pueblo de Dios se verá entonces sumido en las escenas de aflicción y angustia descritas por el profeta y llamadas el tiempo de la apretura de Jacob. Porque así ha dicho Jehová, dice la Biblia, hemos oído voz de temblor, espanto y no paz. Hanse tornado pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Justamente lo mismo que estamos analizando. Y dice, mientras Satanás acusa al pueblo de Dios haciendo hincapié en sus pecados, el Señor
permite probarlos hasta el extremo. Lo mismo que sucedió con Jacob, ¿no? Satanás lo acusaba de sus pecados y el Señor parecía que se retiraba. Permite probarlos hasta el extremo. Y es el tiempo cuando los hijos de Dios se tienen que afirmar por la fe en Cristo y no soltarlo, porque de esa manera van a salvar sus almas. Dice, su aflicción es grande. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. Pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente en ellos, ¿no? Entonces, aquí ya han tenido que llegar los hijos de Dios, vamos a ver, a un estado de impecabilidad, o sea, no pecar, porque están sin intercesor ante la vista de un Dios Sí, santo. porque ya los justos siguen siendo justos y los injustos Claro. injustos. Ahora, para que ese estado en ellos sea perpetuo y no haya riesgo para el cielo de que esas personas sean introducidas en un ambiente santo, donde no hay pecado, tienen que pasar por un horno que va a quemar todos sus deseos y todas sus impurezas, todas sus inclinaciones pecaminosas. Ese horno es la gran angustia por la que Dios permite que ellos pasen. Y dice ella, ahora, mientras nuestro gran sumo sacerdote está haciendo propiciación por nosotros, mientras Jesús está perdonándonos en el santuario celestial, debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Clarísimo. Debemos tratar de llegar a la perfección en Cristo. Nuestro Salvador no pudo ser inducido a ceder a la tentación, ni siquiera en pensamiento. Cristo declaró al hablar de sí mismo, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Juan 14:30. Satanás no pudo encontrar nada en el Hijo de Dios que le permitiese ganar la victoria. Cristo guardó los mandamientos de su Padre y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiera sacar ventaja. Y repite, esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. Una situación exactamente igual a la de Jesús, donde el diablo no te puede acusar de ningún pecado. Los pecados pasados han sido perdonados, pero a partir del cierre de la gracia no podés tener ningún pecado. Y es interesante que esas palabras, viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí, fueron dichas el día antes, la noche antes de que Cristo fue crucificado. En el tiempo de gran angustia de Jesús. Entonces, cuán importante tiene que ser para nosotros eso. Así es. Ahora, nosotros aquí vemos entonces que en el tiempo del fin, el aumento de los poderes de las tinieblas irá en aumento. Y que Dios va a permitir que sus hijos sean probados hasta el extremo, en el punto donde ya no tienen intercesor, no tienen nadie a quien les perdone. Pero es importante volver a repetir de que todo este estudio no es para poner fechas, porque estos plazos pueden ser acortados y está en la potestad de Dios. Si nosotros volvemos sobre Mateo 24, vamos a ver de que Jesús describe todo esto, de que serán entregados a tribulación y muerte, que habrá traición, pero el que persevere hasta el fin, bienaventurado el que llegue hasta tanto tiempo, dice Daniel, ¿no? Y también la paciencia. Claro. Dice, esta buena noticia del reino será proclamada en el mundo entero. Es necesario que profetices otra vez, se dice en Apocalipsis. Y ahí habla de la abominación desoladora, de la huida de las montañas. Dice que habrá entonces una gran tribulación como no la hubo desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni aún la habrá jamás. Dice, y si no fuera abreviado ese tiempo, nadie se salvaría, pero será abreviado a causa de los elegidos. Y dice, inmediatamente después de esa tribulación, el sol se oscurecerá, la luna dejará de brillar, las estrellas caerán del cielo, los astros se conmoverán. Esto tiene que ocurrir en el tiempo de gran angustia. Ha ocurrido algo paralelo en el pasado que nos anuncia lo que pasará, pero esto se tiene que cumplir todavía en los días finales. Ahora, ¿por qué Dios va a acortar el tiempo? Se dice que Dios acortará el tiempo en justicia. Bueno, hay una explicación y la profeta de la Iglesia Adventista nos dice lo siguiente.
Los centinelas celestiales, fieles a su cometido, siguen vigilando. O sea, aunque Dios no intercede más en el santuario celestial, sus ángeles siguen custodiando al pueblo de Dios. Por más que un decreto general haya fijado el tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos en algunos casos se anticiparán al decreto y tratarán de quitarles la vida antes del tiempo fijado. O sea, el que se anticipa a los tiempos es el diablo y sus hijos, porque están poseídos por demonios. Dice, pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Lo mismo que pasó Dios con sigue Jesús, protegiendo a su hijo, a sus hijos, ¿no? Sí. Dios permitió que Jesús muera, pero no va a permitir que los elegidos de la última generación mueran. Y no permitió tampoco que muera antes del tiempo que estaba establecido. Sí, y lo intentaron matar muchísimas veces, pero Dios lo protegía también porque no estaba su tiempo, todavía no había cumplido su tiempo. Ahora fíjense lo siguiente, dice, algunos son atacados al huir de las ciudades y villas. Quiere decir que algunos hijos de Dios, de los 144.000, yo me animaría a decir, aún estaban predicando en ciudades y villas. Se dan cuenta de que el tiempo de gracia cesó y empiezan a huir para las montañas. Pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por los ángeles en forma de guerreros. O sea, estos hijos de Dios están protegidos por Dios. Ahora, tenemos algunas conclusiones en relación a lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer en este tiempo. Pero vamos a comenzar por lo que no debemos hacer antes de la señal para huir. Porque el ser humano muchas veces trata de anticiparse a los hechos, pero hay algo que no debemos hacer. Dice, el Señor me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia. Vi que si los santos guardaran alimentos almacenados o en el campo en el tiempo de angustia, cuando hubiese en la tierra guerra, hambre y pestilencia, manos violentas se los arrebatarían y extraños cegarían sus campos. Será entonces tiempo en que habremos de confiar por completo en Dios y Él nos sostendrá, así como hizo con Elías, ¿no? Vi que nuestro pan y nuestras aguas, lo mismo que Dios le dio al profeta Elías, pan y agua del cielo, nos estarán asegurados en aquel tiempo y no sufriremos escasez ni hambre. Esto no quiere decir de que no vamos a prever un lugar en el campo para habitar en el tiempo de angustia de las ciudades. Esto tampoco quiere decir que nosotros no preparemos nuestra huida a las montañas. Esto nos está diciendo, no se provean ni de alimentos, ni crean que plantando una huerta en un terreno al lado de las ciudades van a poder sobrevivir en el tiempo de angustia. No. Ustedes tienen que predicar así como lo hizo Elías y en aquel tiempo yo los voy a cuidar. Ahora, tampoco quiere decir de que no huyamos las montañas, porque justamente tenemos que leer las revelaciones completas, todas las citas para poder entender lo que tenemos que hacer. Y en otras citas ella nos dice que hagamos eso, de que preparemos nuestra salida al campo y luego a las montañas. Ahora, ¿qué sí debemos hacer antes de la señal para huir, en este tiempo? Dice, en el tiempo de angustia, de nada les valdrán a los santos las casas ni las tierras, porque entonces tendrán que huir delante de las turbas enfurecidas, y en aquel entonces no podrán deshacerse de sus bienes para hacer progresar la causa de la verdad presente. Me fue mostrado que la voluntad de Dios es que antes que venga el tiempo de angustia, los santos se libren de cuanto los estorbe y hagan pacto con Dios por medio de sacrificio. Si ponen sus propiedades sobre el altar y preguntan fervorosamente a Dios cuál es su deber, les enseñará cuándo habrán de deshacerse de aquellas cosas. Entonces estarán libres en el tiempo de angustia y no habrá trabas que los detengan. Hay muchas personas que tienen muchas posesiones, muchas propiedades,
que no les van a servir de nada y van a ser como una montaña que caiga sobre ellos si todavía las continúan teniendo en el tiempo de angustia. Y que los van a atar a ellas porque les va a dar dolor desprenderse de ellas. Pero dice, deben pedirle a Dios, no a un pastor, no a una iglesia, no a un hermano, le deben pedir a Dios fervorosamente cuál es su deber. Y Él les va a enseñar cuándo habrán de deshacerse de esas cosas y ponerlas por medio del sacrificio, dice, en favor de la causa de Dios. Ahora, otra cita, ya de las últimas. ¿Qué debemos hacer luego de la señal para huir? Una vez que se produzcan las señales dominicales, ¿qué tenemos que hacer? Dice, la oración de los pastores y de los miembros laicos debe ser la oración de David. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Salmos 119, 126. O sea, una vez que vemos las señales, es tiempo de actuar, porque han invalidado tu ley. Pero no solamente actuar, sino también arrepentirnos de todo lo que nos separa de Dios. Dice, lloren los siervos de Jehová entre el pórtico y el altar, clamando, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio a tu heredad. Hay que actuar y hay que buscar a Dios en sinceridad de corazón. Yo tengo una última cita para mi conclusión, pero Loreto, a vos, ¿qué te ha dejado todo este estudio sobre Apocalipsis 11, en general, los dos testigos, el tiempo de angustia previo, podríamos decir, el tiempo de la pequeña angustia y el gran tiempo de angustia? Bueno, yo creo que Apocalipsis 11 es maravilloso, que muchas veces, bueno, algo que una cita de Elena que leímos es que necesitamos ver lo que va a pasar en las ciudades estudiando fervorosamente Apocalipsis 11 y 18, y uno se pregunta, ¿y qué dice sobre las ciudades? Pero después, cuando uno puede ver todo lo que nosotros vimos, vemos realmente que va a haber angustia, que para los hijos de Dios, que van a comenzar a pasar las trompetas con todas las plagas y el castigo de Dios ya va a ir yendo en aumento. Entonces van a pasar muchas cosas en este mundo que ahorita, en este momento, las estamos viendo también. Y creo que es momento de que nosotros podamos ser fieles a Dios, a su ley, en este momento. Que busquemos pedirle perdón a Cristo, que busquemos pedirle perdón por todos nuestros pecados y decirle, Señor, escudriña mi corazón y ayúdame a ver cuáles son las cosas que tengo que cambiar para ser perfeccionados en Cristo, como decía la cita. Y también ayúdame a serte fiel, porque nosotros muchas veces cuando estamos en un momento así difícil económicamente, físicamente o cualquier tipo de debilidad que tengamos, es fácil para nosotros decir, pero Dios me va a perdonar si yo no guardo el sábado correctamente. Y Él entiende que yo necesito trabajar, que yo necesito dinero. Si nosotros en este tiempo estamos dispuestos a sacrificar la ley de Dios por nuestros bienes temporales, ¿cómo va a ser cuando estén buscando por nuestra vida? ¿Cómo va a ser cuando realmente esté la ira de los hijos? No solamente en nuestra vida, sino a veces la de nuestros hijos. Sí. Cuando esté la ira de Satanás y sobre nosotros y buscándonos, creo que va a ser muy fácil decir, bueno, yo voy a seguir en lo que dice los hombres y Dios me va a seguir perdonando, sí, cuando en realidad en el cielo se ha cerrado la gracia, ¿no? Entonces creo que mi conclusión sería que es increíble todo lo que Dios dejó escrito, que si Dios nos dejó plazos establecidos que pudimos entenderlos mejor, yo llamo a la gente que pueda estudiarlos por su propia cuenta, que no se quede con lo que nosotros presentamos, sino que estudie y escudriñe. Y nosotros, al saber los plazos, vamos a tener esperanza también, porque decimos, bueno, no va a pasar de este tiempo
hasta que Dios haga algo. O nosotros vamos a saber en qué momento actuar, en qué momento hacer las cosas que tenemos que hacer, en qué momento salir a predicar, en qué momento, a pesar de que todas las circunstancias se ven completamente en contra de nosotros, es cuando Dios nos está diciendo, es la oportunidad de que prediques. Entonces, nosotros necesitamos buscar la fidelidad a Dios en este momento, buscar perfeccionar nuestro carácter en Cristo, y el Espíritu Santo va a hacer esa obra que nosotros no podemos hacer, y va a ser mucho más fácil de lo que nosotros creemos si nosotros se lo dejamos en sus manos, y que nosotros tenemos que actuar ahora y buscar que Dios pueda limpiar esas imperfecciones que tenemos, y también que nos ayude a estudiar su palabra con más fervor, porque Él tiene mucho más que revelar a su pueblo, y no desesperar por las situaciones que estamos viviendo en este mundo, sino que ahora afirmarnos más y decir, bueno, es la oportunidad que tengo de predicar que el Apocalipsis se está cumpliendo. Así que esa sería mi conclusión de este estudio. Muchas gracias, Loreto. Estaba pensando la cantidad de información que hemos podido extraer. 3 programas nos ha llevado Apocalipsis 11, un texto que quizás muchas personas ya lo tenían por cumplido, por pasado. ¿Cuánto debiéramos volver a estudiar las cosas que creemos que sabemos, pero en realidad muchas veces no tenemos mucha idea? Y la cantidad de información que Dios ha dejado en el Apocalipsis para nuestra generación. Es tiempo de poner las barbas en remojo y volver a estudiar la Biblia con renovado fervor. Dice Elena de White, Dios quiere que la verdad probadora se destaque al frente y llegue a ser tema de examen y discusión, aunque sea por el desprecio que se le imponga. Deben agitarse los espíritus. Toda controversia, todo oprobio y toda calumnia serán para Dios el medio de provocar investigación y despertar las mentes que de otra manera dormitarían. Aquí dice, deben agitarse los espíritus. La verdad probadora debe destacarse al frente. Mi pregunta es, ¿estás cumpliendo este mandato? ¿Estás destacando la verdad probadora al frente, aunque tengas riesgo de padecer crítica o persecución por parte de hermanos tuyos? Dios quiere que la verdad se destaque al frente, y la oportunidad está pasando. Vos, ¿qué estás haciendo?